Sí, buenos días a todas y buenos días a todos. Buenos días Sinaloa, buenos días México y buenas tardes España. Gracias por acompañarnos. Todos los que nos están siguiendo por Facebook Live, bienvenidos todos. Vamos a iniciar con esta conferencia que tenemos establecidos en base al programa del día de hoy, sábado 28 de noviembre. Cultura de paz desde las mujeres, diversas cosmovisiones, el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente le dan la más cordial bienvenida a la conferencia La mediación como herramienta de prevención de conductas antisociales en las políticas públicas del siglo XXI. E iniciamos con la presentación de nuestro invitado especial del día de hoy a esta conferencia. Maestro Carmelo Hernández Ramos, profesor e investigador de la Universidad Alicante, España. Es un honor tenerlo aquí, maestro, el día de hoy. Enseguida le solicito haga uso de la voz a la doctora Roselvira Jacobo Lara para que presente la semblanza del conferencista, panelista el día de hoy. Bienvenido, doctora Jacobo, y bienvenido, maestro Carmelo Hernández. Adelante. Muchas gracias, doctora Alma. Agradezco sobre todo la invitación a participar y pues es un gusto poder acompañarlos como moderadora en esta conferencia, la mediación como herramienta de prevención de conductas antisociales en las políticas públicas del siglo XXI, en la que participará el doctor Carmelo Hernández Ramos. Antes de iniciar, me gustaría nada más comentarles que a las personas que siguen la transmisión por la plataforma Facebook Live del Congreso del Estado, les pedimos escriban sus preguntas en la sección de comentarios, ya que al final de la ponencia tendremos unos minutos para que el participante responda a sus inquietudes. Y pues dicho lo anterior, demos inicio a la conferencia con la lectura de una breve semblanza de la trayectoria académica y profesional del doctor Hernández. Él es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, sección Psicología por la Universidad de Valencia. Máster oficial con suplemento europeo en Análisis y Prevención del Crimen por la Universidad Miguel Hernández Elche. Especialista superior universitario en Criminología por la Universidad Alicante. Especialista profesional universitario en Mediación y Justicia Penal por la Universidad de Valencia. Especialista profesional universitario en Violencia de Género por la Universidad de Valencia. En su actividad profesional se ha desempeñado como profesor docente e investigador de la Universidad Alicante, Departamento de Psicología de Salud, grado en Criminología y doble grado en Derecho y Criminología. Profesor coordinador de las asignaturas Criminología Aplicada y Psicópatas y Asesinos Múltiples. Audiencia Provisional de Alicante, sección primera, especializada en violencia de género, negociado de recursos y estatuto de las víctimas del delito. Cuenta con numerosas publicaciones, entre ellas libros de su autoría, así como artículos en revistas nacionales e internacionales. Con esto pues doy la bienvenida al doctor nuevamente y adelante con su participación. Muchas gracias a las dos y damos paso sin mayor dilación a la conferencia. Quiero dejar patente mi satisfacción personal y profesional por la invitación cursada y espero y deseo que pronto todos los problemas que a nivel macroscópico estamos atravesando ahora como sociedad global como consecuencia de la pandemia, pero que también nos abren la oportunidad de empezar a manejarnos tecnológicamente a niveles que hasta hace un tiempo nos podían haber parecido no deseables o como secundarios, que seamos capaces de no perder el contacto y la capacidad para promover y crear interacción entre seres humanos en la construcción de la cultura de la paz, sea cual sea el procedimiento, porque el fin en este caso bien lo vale. Bien, como les decía, y ha tenido la moderadora, la doctora Rossi, la oportunidad de referenciar, mi intervención va a girar en torno a la mediación como una herramienta para prevenir conductas desde el ámbito de la antisocialidad que debería de incorporarse a las políticas públicas de una manera importante en esta centuria que de momento nos ha dejado estos 20 años
tan complejos y tan difíciles. Reitero mi agradecimiento a todo el staff del Congreso, a la Universidad de Oriente de Culiacán, al estamento sociopolítico del Estado de Sinaloa y singularmente a la doctora Alma Cazares, que ha sido mi interlocutora desde el primer momento. Por tanto, les doy la bienvenida a esta conferencia y luego, al final, si hay alguna pregunta, creo que dispondremos del tiempo necesario para poder responder. De entrada, les lanzo una máxima, un pequeño sainete muy sencillo, y es que la paz es o debería de ser para el mundo lo que la levadura es siempre para la masa. Sin levadura no tenemos masa, no tenemos pan, no tenemos lo esencial, lo básico. En torno a la mesa compartimos el pan, en torno a la sociedad lo que deberíamos de compartir es paz y capacidad para entender la dimensión de la paz dentro de la interacción entre seres humanos, hombres y mujeres. A mí ya me han presentado y, por tanto, quiero reiterar la importancia de estas actividades, incluso dentro de la dificultad que tiene el poder realizar y hacer cosas con la pandemia. No podemos parar, no podemos parar. Esto tiene que continuar a pesar de la pandemia, porque es una manera también de que aprendamos nuevas formas de afrontar las dificultades de una manera constructiva. Mis méritos o algunas de las cosas que yo hago ya las han comentado. Simplemente comentarles que desde el punto de vista del lema del Congreso, que me parece hiperinteresante, hombres y mujeres unidos en la construcción de masculinidades positivas, quiero decir que este es un tema que lo estoy trabajando desde hace bastante tiempo. El año pasado fui comité científico del primer Congreso Internacional que se celebró en España a través de la Universidad Miguel Hernández, en el que intervinieron, por cierto, personas que venían de la segunda patria para tantísimos españoles y españolas como es México. Este congreso giró en torno a la cuestión de igualdad y masculinidades y ahora en el mes de enero de 2021, Dios mediante, empezaremos con el posgrado especialista en masculinidades en el que tengo también el gusto de intervenir como profesor. Miren, llevamos 20 siglos de evolución. Se ha dicho, se ha escrito mucho sobre lo que tiene que ver con la creación de un modelo de sociedad que es vacilante, que es desigual y que sobre todo, visto el mapa del mundo, vemos la complejidad que tiene crear modelos de sociedad que sean igualitarios, que sean democráticos, que promuevan la constructividad y la positividad en el día a día y que tengan unas estructuras que faciliten el acceso de hombres y mujeres de una manera igualitaria a las estructuras que conforman cada uno de los tramos en que el Estado de Derecho crece, se desarrolla y evoluciona. Por eso, lo he dicho antes, el que yo visualice que en este congreso nos hayan invitado, al menos, si no recuerdo mal por la cifra, y si no es así pido perdón, a 3 hombres, a 3 varones, me llena de orgullo y de satisfacción porque somos los hombres también quienes tenemos que empezar a crear visibilidad de que en nuestro colectivo somos cada vez muchos los que reclamamos y defendemos un nuevo modelo positivo de masculinidad, constructivo, que sea capaz de unir esfuerzos y de construir un camino hacia el futuro en el que hombres y mujeres podamos ir codo con codo en el mismo paso, no 2 pasos atrás las mujeres y 1 adelante los hombres. En ese sentido, quiero destacar que la principal revolución social que ha habido en el siglo pasado ha sido la revolución silenciosa que han protagonizado las mujeres. Desde su posición vulnerable y desigual y la dificultad para acceder a las estructuras del poder, han sido capaces de demostrar por ellas mismas, sin ayuda, que querían estar ahí, que podían estar ahí y que lo hacían no bien, lo siguiente.
de tal manera que esta revolución silenciosa y que debería de tener más eco porque ha sido fundamental en que no todo haya ido tan mal como parece, ya que esto ha sido realmente muy significativo desde el punto de vista de avanzar en un nuevo modelo de sociedad constructivo y positivo, yo lo quiero referenciar al inicio de mi conferencia. Miren, la idea de integrar estas cuestiones a las que me estoy refiriendo del género en la totalidad de los programas sociales, dentro de los cuales, indudablemente, la mediación y todo lo que la mediación nos puede ofrecer en cada uno de sus ámbitos es muy importante, quedó claramente establecida como una estrategia global, precisamente para promover la igualdad entre ambos géneros a mediados de la década de los años 90, en la celebradísima plataforma de acción adoptada en esa cuarta conferencia de Naciones Unidas sobre la mujer. 2 años después, el ECOSOC define el concepto de transversalización de la perspectiva de género en los términos a los que me voy a referir a continuación. Transversalizar la perspectiva de género es un proceso para poder valorar las implicaciones que tiene para nosotros los hombres y para las mujeres cualquier acción, cualquier actividad, cualquier decisión que se planifique desde el ámbito legislativo, desde el ámbito de las políticas o desde los programas que suponen la ejecución de esas políticas en todas y cada una de las áreas y niveles que integran la estructura de un modelo de sociedad competente, es decir, igualitario. Es una estrategia, ciertamente, que se tiene que poner en marcha para poder conseguir que lo que nos preocupa a los hombres y lo que nos preocupa e inquieta al conjunto de la sociedad, hombres y, por supuesto, mujeres, partiendo de las experiencias que hombres y mujeres tenemos, forme parte integrante a la hora de elaborar esos programas, de su puesta en marcha, de su control, de su evaluación, de tal manera que las mujeres y los hombres nos podamos beneficiar por igual de esos programas para romper la brecha, la barrera de desigualdad que ciertamente los negacionistas están quedando solos y sin fundamentos porque es una realidad todavía palpable en muchísimos países, muchos países y a otros niveles en esos mecanismos microscópicos donde todavía la desigualdad en el día a día surge en cualquier tipo de situación o estadio de los procesos de socialización. Por tanto, el objetivo final para integrar esta perspectiva transversal de género es magnífica porque es conseguir igualdad para hombres y para mujeres, entre hombres y entre mujeres. Y, quiero dejarlo bien claro, no consiste simple y únicamente en añadir de una manera porque sí, porque toca, porque se obliga un componente femenino o un componente de igualdad teórico a una actividad que haya sido creada previamente. Porque si la actividad no se ha creado teniendo en cuenta la perspectiva de género, esto es un añadido para cubrir el expediente. Por tanto, también tenemos que decir que es algo más que aumentar la mera participación numérica de las mujeres. Si las mujeres no ocupan dentro de la estructura posiciones de decisión, luego queda muy bonito decir que es que hay un quórum igualitario, pero ¿quién toma las decisiones? ¿Quién es? Por tanto, esa transversalización significa incorporar nuestra experiencia, el conocimiento y los intereses que tenemos hombres y mujeres para hacer de la mediación un instrumento realmente válido, en primer lugar en el ámbito familiar, pero en todos muchos otros ámbitos, laboral, penal, y evitar así que se convierta en un mero trámite que queda muy bonito puesto, pero que luego no tiene resultados. Miren, hay muchas preguntas que seguro que con este tema nos asaltan.
muchas preguntas, que además buscan respuesta, porque estamos en un momento en el cual hay que encontrar respuestas a la incertidumbre que nos rodea. Por eso es fundamental que construyamos una metodología unificada en materia de mediación que incorpore necesariamente esa perspectiva de género. Si queremos que haya realmente un elemento de cohesión interna a la hora de poder disponer de un grupo bien formado de mediadoras y mediadores que en su quehacer diario utilicen la mediación como una herramienta desde la perspectiva transversal de género. Evidentemente, no podemos, en un contexto en el que nos estamos moviendo, no mencionar la importancia de los estereotipos de género, porque es a partir de ahí donde hemos construido a lo largo de los últimos 20 siglos roles que han marcado diferencias en las expectativas y en las metas sociales, familiares, de acceso a la cultura, de participación en la toma de decisiones, de capacidad para ordenar la vida en base a la diferenciación sexual. Por tanto, hay que revisar la consistencia interna de esos estereotipos de género porque ya no nos sirven en un modelo de sociedad igualitaria más que simplemente para identificarnos de una manera estética y ni tan siquiera, porque en España ahora mismo y en algunos países de la Unión Europea se está regulando también leyes que tienen que ver con el tema del género, creando un nuevo concepto como derecho fundamental y libertad pública que va a consistir en la autodeterminación de género, a la que no me voy a referir por razones de tiempo, pero que queda de alguna manera vinculada a esta diapositiva de los estereotipos, la autodeterminación de género. Estos estereotipos de géneros, evidentemente, inducen roles y actitudes en hombres y en mujeres y también en base a otros elementos estructurales como es el origen étnico, la pertenencia a un grupo social determinado, y todo ello configura una especie como de paleta de colores que va del blanco al negro sin pasar por toda la gama, que posiciona a hombres y a mujeres en situación extrema, creando realmente un vacío muchas veces que hace que la comunicación sea tan complicada y tan difícil. Es importante que no perdamos de vista este elemento. Miren, yo les voy a invitar a que dejen ustedes volar su imaginación, se sientan creativos, se sientan creativas y, bueno, intenten participar en el diseño de un proyecto artístico de definición de un monumento que podíamos instalar en un espacio al que podíamos llamar, pues se me ocurre que la Plaza de la Mujer. Ya saben que las plazas en las ciudades es donde se reúne toda la gente para pasear, para disfrutar del ocio, para saludarse, para respirar aire puro, para escuchar música al aire libre, ¿vale? Pues en esa plaza que ustedes piensen que se podía edificar en su localidad de residencia o donde tengan su empadronamiento o incluso, si quieren, en su segunda residencia, quien la tenga. Podrían incluso indicar qué características arquitectónicas, qué estética, qué forma podría tener y luego, claro, qué fondo, es decir, cómo representar un abanico de valores que ustedes quisieran que trascendiera la forma de la iconografía de la imagen para que cuando los niños, las niñas, los hombres, las mujeres, quienes nos visitaran a nuestra localidad, al ver aquella imagen, dijeran no solamente qué bonita, sino me ha transmitido una visión acerca del papel, la representación social de las mujeres. Yo ya les digo que les invito a que ustedes lo piensen, lo barajen, lo elaboren, ¿vale? Ciertamente aquí no tenemos espacio, pero yo esto lo digo para que ustedes reflexionen acerca de lo que hasta hace unos años, con este mismo planteamiento, se hacía en algunos países del planeta Tierra, porque tenemos que empezar
a realmente entender el término globalidad. Es verdad que nosotros pertenecemos a una comunidad, nosotros a la Unión Europea y ustedes a todo lo que tiene que ver con los mercados y el ámbito americano, centroamericano, norteamericano, en general. Luego ya hablamos de Latinoamérica y más concretamente de Hispanoamérica, pero el planeta Tierra es mucho más. Y en algunos países, repito, de esta idea, la materialización ha sido así como la van a ver ustedes ahora. Nos encontramos con que la idea que se ha tenido, insisto, hasta no hace muchos años, porque esto finalmente, gracias a la intervención de organismos internacionales y de agrupaciones, asociaciones, entidades que defienden la igualdad como un valor troncal en la conformación de un modelo de sociedad dinámico, evolutivo, moderno y con futuro, pues fue sustituida por otra imagen. Pero quiero que se queden con la idea original. Es terrible, ¿no? Estamos diciendo que el mundo natural de esta imagen reproduce un sistema de valores basado en la sumisión, la dependencia, el trabajo al servicio de lo que otros ordenen y siempre en una posición de subalternidad, etcétera, etcétera. Creo que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿vale? Por tanto, no podemos perder la perspectiva, repito, porque los negacionistas suelen mirarse al ombligo y no son conscientes de que hay que trascender lo que nos rodea con la inmediatez de lo que nos hace vincularnos a lo que tenemos para abrir las ventanas al mundo y respirar el aire que nos llega de los 4 puntos cardinales. Porque sin una visión macroscópica no entenderemos lo que sucede a nivel microscópico. Por eso existen indicadores de desigualdad que miden esa desigualdad de género en 3 aspectos importantes del desarrollo humano en cada país. En primer lugar, desde el punto de vista de la salud reproductiva, porque la imagen anterior creo que lo deja bien claro. Todavía se tiene en un número muy significativo de países la visión de que el principal papel de la mujer es el de la perpetuación de la especie exclusivamente y por tanto se valora su capacidad reproductiva, lo cual en algunos casos supone situaciones de grave riesgo porque prácticamente tienen hijos cada año, cada 2 años o cada año y medio y terminan realmente, muchas veces mueren también en el parto, ¿no? Por tanto, la salud reproductiva, y esto nos conecta además con otro tipo de realidades que tienen que ver con la interacción en lo que tienen que ver con las cuestiones de la sexualidad. El empoderamiento, que se mide por la proporción de, fíjense, escaños parlamentarios ocupados por mujeres y la proporción de mujeres y también hombres mayores de 25 años que al menos hayan tenido acceso a un nivel de escolarización suficiente, lo que se conoce como enseñanza secundaria, un poco más allá de la básica. Y finalmente, lógicamente, la situación económica, ya que se expresa en el número de participantes en el mercado laboral y según la tasa de participación a partir de los 15 años de hombres y mujeres y también de las posiciones de liderazgo y toma de decisión de hombres y mujeres. Miren, estamos hablando de una realidad muy compleja porque vivimos en un planeta violento, en un planeta donde el deseo último es que alcancemos la paz y la concordia, la equidad, la igualdad. Pero la realidad es que vivimos día a día situaciones donde la palabra antisocialidad es la norma y no la excepción. Encima, si hablamos de mujeres, la cosa se complica por la situación infraestructural de desigualdad que todavía subyace. De tal manera que cuando una mujer ha de afrontar una situación derivada de una conducta antisocial, ya sea ilícito penal o no,
porque muchas veces nos sorprenden que hayan conductas antisociales muy salvajes que todavía tienen un tratamiento legal muy light. Estas mujeres, como digo, necesitan ayuda externa para poder recuperar, si no en todo, en parte, el equilibrio que han perdido. Ciertamente, con una visión como a la que yo me estoy refiriendo, si la palabra cooperación, solidaridad, a través de la introducción de esa perspectiva de género, estuviera bien implementada, podríamos darnos cuenta cómo va a ser, si no lo es ya, la clave de la evolución del modelo de sociedad actual. Y aunque no sea una varita mágica, porque yo no creo que haya nada que por sí mismo, salvo la palabra paz, genere algo realmente trascendente que signifique un cambio de norte a sur y de este a oeste, al menos significaría la posibilidad de abordar de una manera constructiva este tipo de problema de el auge de las conductas antisociales en el modelo de sociedad que tenemos. Fíjense que en este continuo de cómo administrar la resolución de conflictos, la mediación se sitúa exactamente en esa frontera en la que cuando empieza algo a ser significativamente difícil de solucionar, si no hay un acercamiento entre las partes a través de la intervención de personas neutrales, independientes, que además tengan una formación y que trabajen desde la perspectiva de género, la alternativa es judicializar el problema. Y sin una justicia realmente, no ya restaurativa, sino terapéutica, muchas veces el resultado que podemos obtener no es el deseado. Nos podemos encontrar con que en el medio plazo o después de la puesta en libertad de la persona que ha desarrollado una conducta antisocial por la que se le ha sancionado, esa persona actúe nuevamente. La pregunta es, ¿este modelo que tenemos de administrar justicia y luego en la fase 2 de ejecutar la sentencia y de vigilar que la pena sea resocializadora, realmente está funcionando? Esa es la pregunta. De ahí que, si introducimos la mediación en las políticas públicas para que esté disponible, siempre y cuando se valore que su aplicación sea posible y el marco legal lo habilite y se disponga de las personas bien formadas para poder desarrollar esa actividad, estaremos creando una estructura no paralela, sino una estructura que en lo alternativo, pero dentro de la solución del problema, ofrecerá más posibilidades para que el problema realmente se solucione y no quede enquistado y solapado a pesar de que haya una resolución judicial firme. Para ello, ¿qué se requiere? Pues se requiere, en primer lugar, que esto nos lo creamos. Si no nos creemos que realmente hay que empezar a actuar con total criterio en la aplicación de lo que yo estoy refiriéndome ahora, no tenemos nada que hacer porque estaremos todavía tirando mano de algo que, aunque es necesario, ha demostrado que cuando se trate de conflictos tan específicos como son aquellos vinculados a las cuestiones de género, se necesita algo más que una sentencia en la mano. Por eso hace falta también tener una actitud. Y lógicamente, para tener una actitud tienes que estar bien formado, tienes que estar bien formada. Así, la mediación se puede convertir en un elemento que prevenga nuevas conductas antisociales, sea a lo que nos estemos refiriendo, y garantizará la convivencia y al mismo tiempo a la persona que ha pasado por un proceso de mediación
de este tipo se convierte en vigilante de la propia convivencia. Pero para eso, ¿qué se requiere? Que desde los poderes públicos se utilice como una herramienta para la prevención de las conductas antisociales. Miren, en el ámbito de las relaciones entre hombres y mujeres, la palabra mediación, como ustedes bien saben, el ámbito de la violencia de género, intrafamiliar, como la queramos llamar, tanto en México como en España, está legalmente vetada. Ciertamente, es fundamental que ampliemos nuestros conocimientos. No todo es, entre comillas, tener conocimientos jurídicos o criminológicos. Esta materia requiere un conocimiento holístico, donde converja la ciencia jurídica, la ciencia criminológica y la ciencia psicológica al menos. Cuantas más, mejor. ¿Por qué? Porque hay personas que están entre nosotros, que aparentemente pueden ser excelentes personas y que, en cambio, estén hundiendo la vida de las personas con las que tienen una estructura de convivencia establecida, ya sea de hecho o de derecho, eso que llamamos familia o unión. Hay personas que tienen un perfil psicopático que pasa desapercibido. La persona que es de este tipo al que yo me estoy refiriendo ahora y que tiene esa característica de pasar desapercibido, llamamos que tiene una psicopatía subclínica porque es capaz de disculparse, es capaz de hacernos creer que la culpable es la propia víctima, que actúa así porque la víctima le provoca, le desafía. Por eso, estas personas que en un número creciente cada vez estamos dándonos cuenta de que tienen ese problema, sobre todo cuando hablamos de violencia psicológica. Yo publiqué hace un tiempo un artículo en la revista Aequitas, precisamente de Culiacán, a través de la magistrada María Gabriela Sánchez, a quien le mando un saludo desde aquí, y a través de la maestra Gilda Alicete Ortiz, a quien le mando otro. Y ahí lo dejamos bien claro. Cuidado. La violencia psicológica es invisible. Muchas veces no podemos entender la que está ahí. Y luego el segundo grupo ya sería el de otro tipo de violencia, lo que llamamos sociopatía. Esta violencia más conectada con la delincuencia juvenil, con la adolescencia o con las bandas criminales organizadas, que tienen como finalidad socavar el bien común, la propiedad privada y atentar de una manera directa contra el talón de Aquiles que conforma la sociedad. ¿Vale? Por tanto, psicópatas y sociópatas, muchas veces subclínicos, pasan desapercibidos. No sabemos que están ahí. Claro, el cerebro humano, todos tenemos uno, pero no todos tenemos las mismas conexiones neuronales, ni hemos hecho los nudos cerebrales para que las palabras, eso que llamamos el verbo hecho carne, funcione de una manera igual en unos que en otros, en unas que en otras. Por tanto, cuidado, coordinación, motivación y oportunidad. Necesitamos ampliar el horizonte de visión de cómo abordar estos problemas. Por eso tenemos teorías que nos ayudan. La teoría ecológica de la violencia, por ejemplo, es una de las más apropiadas. Nos explica cómo se conforma el macrosistema, el exo y el meso, a partir de la posición individual microsistemática de quién se encuentra en el origen del problema. Esta cultura de la violencia, por tanto, no es la excepción. Lamentablemente es la norma. Y además no olvidemos que vivimos permanentemente en un estado de siempre manifestaciones bélicas que salpican el globo terráqueo, si no en Europa, en África, si no en Asia y si no en otras latitudes. Aquí en Europa hemos tenido hace muy poquito
otra guerra más en el Cáucaso, otra guerra más en la parte oriental de Europa, en Rusia, y tenemos una situación otra vez prebélica que nos salpica más, aparte todo lo que tiene que ver con las cuestiones de inmigración, que aquí no se pueden ustedes imaginar, ahora en España, todo lo que nos está llegando, sobre todo a las Islas Canarias. Se ha descubierto una nueva vía y son personas que vienen huyendo de esto, que es lo que tienen en sus países. Y necesitamos saber qué hacer, cómo acogerlas, cómo mediar, cómo ofrecer, si es verdad que ellos vienen aquí creyendo que somos la tierra prometida. ¿Lo somos realmente la tierra prometida? Esa es mi pregunta. ¿Estamos preparados para dar ejemplo? ¿O cuando vienen aquí a los 2 meses, muchos quieren volver porque no se les da nada? Es muy complicado, insisto, muy complicado. Es un tema muy difícil. Estas conductas antisociales las podemos objetivar, como digo, en un abanico muy amplio, en el ámbito de la familia, en el ámbito laboral, relaciones entre iguales, las guerras, como hemos comentado anteriormente, y necesitamos este mapa de la violencia, empezar a descomponerlo para introducir métodos que nos sirvan para en cada situación concreta poder intervenir de manera adecuada. En algunos casos podremos mediar, en otros no. Y es importante eso también tenerlo claro, porque la mediación no es una varita mágica que sirva para todos y para cada uno de los supuestos de conductas antisociales, pero sí que debe formar parte de las políticas públicas allí donde sea posible aplicarla y desplegarla. Para hacer eso, repito, es necesario que tengamos también una concepción clara de qué es lo que podemos conseguir a través de la justicia. Una justicia, repito, no solamente restaurativa, sino también terapéutica. Una justicia que sea capaz de entender que la mediación es una técnica de justicia que sirve para prevenir la conflictividad social. Y además los mediadores y mediadoras, como he explicado anteriormente, necesitamos entender de que este es un proceso que requiere una sólida competencia profesional si queremos actuar y obtener resultados luego que sean sólidos y que no cuestionen la propia viabilidad de la mediación. Por tanto, género, masculinidades, neurolingüística, la cuestión del lenguaje inclusivo, a la hora de actuar, intervenir, obtener acuerdos, es fundamental. Yo estoy ya terminando y simplemente quiero lanzar el mensaje de que sería muy deseable que quienes tienen interés, ya sea desde arriba o desde el ámbito profesional, o las personas usuarias, hombres y mujeres, que tienen problemas y van a lo mejor a la administración de justicia y no tienen una satisfacción, tuvieran la oportunidad de acceder a estas aplicaciones mediatoriales, pero, insisto, es fundamental si hablamos de la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y de la promoción de una masculinidad positiva que huya del androcentrismo estructural que hasta ahora ha caracterizado a la visión miope de lo que era ser hombre, nos sirva para, repito, conformar instrumentos que finalmente sirvan para prevenir conductas antisociales y al mismo tiempo sean valoradas por la ciudadanía. Es importante, porque muchas veces tenemos estadísticas, pero no sabemos más que el número de casos, el número de acuerdos. Pero realmente eso ¿ha tenido luego una consistencia interna en el tiempo? ¿Se ha reproducido el problema o se ha solucionado?
¿Los protagonistas han vuelto a tener problemas en un ámbito o en otro? No hay apenas, repito, seguimiento. Por tanto, hagamos de la aplicación transversal de la perspectiva de género en la mediación, al menos si no el instrumento, un instrumento social de prevención de las conductas antisociales que sea valorado por la ciudadanía. Me despido de ustedes con el máximo respeto y les doy las gracias por la invitación cursada. Quedo a su disposición por si me quieren preguntar algo. Y quiero explicar el latinajo, ¿no? Fiat aequitas pereat mundi. Para que realmente el mundo tenga sentido, necesitamos que la palabra equidad sea mucho más que una palabra, sea una realidad. Muchas gracias y pasamos a las preguntas, si es que hay alguna. Claro que sí, doctor. Primero, pues agradecerle, la verdad, su valiosa participación. Y aquí empezamos con la parte de preguntas y respuestas. Aquí ya tenemos sobre todo dos ahorita en este momento. Ana Gabriela Osuna pregunta, ¿qué reto tiene la mediación ante la violencia de género? Y la otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre mediación y negociación? Bien. Pues primero vamos con realmente el problema que existe con la correlación entre mediación y violencia de género. Es un hecho que tanto en España como en México, desde el punto de vista legal, no es posible intervenir en procesos de mediación cuando ha habido una sentencia condenatoria en materia de violencia de género o como en cada país se quiera penalmente determinar el tipo. Vamos a llamar violencia sobre la mujer y así seguro que nos entendemos, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que no podemos es negarnos a nosotros mismos la posibilidad de debatir y de plantear si fuera posible en algunos supuestos muy concretos, muy específicos, que tendríamos que previamente definir, establecer coordenadas, hacer un análisis factorial de qué características tiene que tener la víctima y el victimario, y luego además que supongan garantías desde el punto de vista de aplicación de las normas para la víctima en todo caso y en primer caso, respecto de lo que supondría una interacción con el victimario, ¿vale? Este es un tema debatido. Es un tema debatido, hay muchos grupos de estudio en el que hay mujeres y hay hombres, juristas, psicólogas, psicólogos, que tienen la posición de, bueno, no nos neguemos la posibilidad de ir avanzando en la conformación de una posible apertura a que en determinados supuestos, insisto, que sería prolijo ahora establecer, pero que no es difícil entender que sería a lo mejor en fases donde todavía no tengamos realmente una violencia claramente estructurada o donde hayan señales de violencia, pero la víctima realmente muestre un perfil donde su empoderamiento la lleve libremente a decidir que quiere intervenir en una mediación con garantías. Entonces, bueno, pues en estos casos, repito, siempre y cuando desde el punto de vista legal, social y además de los colegios e instituciones profesionales que tienen que decidir al respecto y asociaciones de mujeres, tal vez se podría convalidar algo. Yo, repito, asumo la norma legal, yo no he intervenido nunca en ningún proceso de mediación en violencia de género, pero lo que sí que estoy es abierto a hablar del tema, a debatirlo, a plantearlo y a ver qué es lo que hay. Y simplemente quiero poner un ejemplo que a mí me llama la atención. Miren, yo hasta este año, que por el tema del COVID me tomaba el año sabático, desde el año 2003, que ahí se dice pronto, en España la Ley Integral en Violencia de Género es ley del año 2005, 4, pero con la vacatio legis 2005. Yo un año antes ya empecé a trabajar
con varones condenados por violencia de género y a partir de 2009 en programa de información a víctimas de violencia de género. Conozco las dos partes. Y lo que he visto es que hay un porcentaje, en torno al 20% en los supuestos de violencia de género que podríamos llamar leve, donde no ha habido una agresión que haya determinado la entrada en prisión del victimario. Y esto es muy relativo, porque hay que ver qué es lo que realmente sucedió, porque muchas veces, o la peritación, en fin, es un tema muy complicado, pero lo que sí que a lo que me refería, y no quiero irme por las ramas, referían que se habían saltado eso que llamamos la orden de alejamiento y habían intentado mantener una comunicación al margen de la prohibición. Es decir, como no existe la posibilidad legal de que alguien se coloque en una posición neutral y pueda establecer un cauce de comunicación entre las partes, que además se tendría que poner en conocimiento del órgano judicial que ejecuta esa sentencia y que lógicamente en este momento diría eso es inviable porque está prohibido por ley, pero fíjense qué complejo. Entonces, como está prohibido por ley, ellos, undergroundmente, queda claro, se reúnen. Y en algunos de esos casos, pues bueno, pues ha pasado de todo. ¿Vale? Es decir, luego existe una realidad oculta que deberíamos saber interpretar y valorar en este contexto de la pregunta que se me ha hecho. Y respecto de la siguiente pregunta, que si no recuerdo mal era la diferencia entre negociación y mediación. Bien, la negociación es una técnica que podemos implementar y aplicar en cualquier contexto en el cual haya una parte A y una parte B que necesiten ponerse de acuerdo, o prejudicialmente o porque esté establecido por la norma legal como un requisito previo a la intervención directa si no se llega a ese acuerdo, lo que llamamos una conciliación previa, ¿de acuerdo? También se utiliza en el arbitraje y en determinados procesos legales que no son el típico sentenciamiento partiendo de la intervención directa del juez que emite una sentencia. Por tanto, las técnicas de negociación las tenemos que conocer al dedillo. Mediadoras y mediadores, conciliadoras y conciliadores, facilitadoras y facilitadores, personas que ejercen el arbitraje judicial. En todos esos ámbitos, la negociación está implícitamente disponible y, sabiendo utilizar las técnicas de negociación en el contexto adecuado, avanzaremos en la consecución de acuerdos robustos. Si encima lo hacemos con perspectiva de género, promoveremos acuerdos igualitarios que no discriminen. Por tanto, no es lo mismo, pero hay una convergencia directa porque es la herramienta que vamos a utilizar. Ok, muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Aquí me gustaría leerles, sobre todo, pues nos están dejando muchos saludos, felicitaciones de diversos estados de aquí de la República Mexicana. Aquí María Esther les deja felicitaciones, un excelente tema. Erika nos dice muchas gracias, un fuerte abrazo desde Sinaloa. Es un honor conocerlo y recibir este tesoro de información. Yuridia dice, excelente ponencia, ojalá pronto pueda venir a Sinaloa a compartirnos una conferencia magistral presencial. Yao nos dice, muchas gracias, excelentes aportaciones. Ana Berta, muchas felicidades, nos deja abierta la puerta para entrar en el marasmo que nos lleva a la perspectiva de género para garantizar la justicia, muchas gracias. Y nos encantó su tema. Pues aquí muchas felicitaciones, doctor. Yo creo que con esto ya por el tiempo concluimos con su participación y pasamos a la entrega virtual del reconocimiento al expositor y cierre de la conferencia. Aquí para finalizar, pues me gustaría, muchas gracias. Y me gustaría pues dar la lectura a este reconocimiento, doctor. Gracias al doctor Carmelo Hernández y al público que nos acompañó durante la transmisión de esta conferencia, organizada por la Cultura de Paz desde las Mujeres Diversas Cosmovisiones, el Congreso del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente,
las y los invitamos a que sigan, sobre todo con este programa. Aquí nada más leo este reconocimiento pues al doctor Carmelo Hernández por su valiosa participación, y pues muchísimas gracias, doctor. Aquí le estamos mostrando su reconocimiento. La verdad que es un honor el estarlo, que estuve presentándolo. Esperamos pronto tenerlo, como decían en los comentarios, de forma presencial aquí en Culiacán, Sinaloa, México. Y pues un abrazo desde mi parte, y muchísimas gracias a los que nos están escuchando y viendo. Los invitamos pues a que nos sigan con las diversas conferencias y paneles en este tercer Congreso Internacional. Hasta luego. Igualmente, un inmenso placer, y espero que tengamos la oportunidad en algún momento de poder disfrutar a tiempo real y presencialmente del conocimiento y de toda la sabiduría que este ámbito nos ofrece a todas y a todos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta pronto.